Okay, so los oraciones general, por favor, de la centro de meditación. Pero primero, si tú tienes una práctica de una deidad, identificamos, what is actually happens to in English, sorry. Okay, so before we start, identify with the deity that you practice. Antes de iniciar, ¿te identificas con la deidad que practicas? Okay, and of course, our aspect of that deity is for the benefit of all sentient beings. Y por supuesto, nuestra identificación con esta deidad es para beneficio de todos los seres sintientes. Buscamos refugio. De que alcances despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio en que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y lo ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. So to review some of the what we talked about last week. Para hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada. Okay, so the mandala is basically our place of security. El mandala es básicamente nuestro lugar de seguridad. So it's interesting that if you can actually generate a feeling of I'm completely confident and secure in this place. Y es interesante si puedes generar completamente este sentimiento de estoy totalmente cómodo y seguro en este lugar. Okay, so the way that the mandala is built. La manera en que el mandala es construido. Okay, external to the Vajra wall is fire and the cemeteries. Externo a la pared barra están el fuego y los cementerios. Okay, so the cemeteries represent on one side samsara. Los cementerios representan en un lado el samsara. This meaning all of the crazy things that happen in samsara. Y todas estas cosas locas que ocurren en el samsara. Okay, then we have the fire, and depending on the deity you practice, the fire either moves clockwise or anti-clockwise. Y luego tenemos la rueda de fuego que dependiendo de la deidad de la práctica gira en torno como a las manecillas del reloj o en sentido inverso a las manecillas del reloj. And within that you can have like arrows and other sort of things flying which basically destroy any negativity. Y dentro de este puedes tener flechas o cualquier otras armas que vuelan y destruyen cualquier negatividad. Okay, then you have the Vajra wall. Y luego tienes la pared barra. Okay, which is actually, it's a full unit, the floor, wall, ceiling, roof. Que de hecho es toda una unidad, el piso, la pared, el cielo, el techo. Okay, now if you're doing the Vajrayogini Tantra, you put the cemeteries inside of your Vajra floor wall. Si estás haciendo el Tantra de Vajrayogini, pones los cementerios en el interior donde está el piso, la pared y el techo Vajra. And it just with that practice, you have to have a stronger sense of self-security.
Y con esta práctica tu sentido de seguridad del yo debe de ser más fuerte. Okay, because you're well, let's say you're fully capable of working with samsara in the case of the Vajrayogini. Porque eres totalmente hábil y capaz de trabajar en el samsara en el aspecto del Vajrayogini. Okay, but almost all the other tantras have the cemeteries external. Casi la mayoría de los otros tantras tienen los cementerios exteriores. Okay, but the psychologically, like I am completely safe. This is my sacred space, my personal safe space. Pero psicológicamente estoy a salvo. Este es mi lugar secreto, mi lugar sagrado y seguro. You know, and then what's interesting is sometimes when you try to generate that feeling, you know, some sense of vulnerability comes up. Y lo que es interesante es que cuando tratas de generar este sentido de seguridad, algo de incierto, de vulnerabilidad surge. Okay, and then you can recognize where maybe some area where you need to build more self-confidence. Y ahí reconoces en cuáles áreas puedes empezar a construir más confianza. Now, and then inside of the Vajra floor walls, etc. Y dentro de las paredes, el piso y el techo Vajra, etc. Then you can have a set of spinning blades, which is of course for more protection, like spinning swords. Puedes tener en el interior espadas que giran para dar sensación de más de protección. Okay, and then in the center of everything, you have the reality source. Y en el centro de todo tienes a la fuente de fenómenos. So it's actually floating up in the sort of in the midpoint between the floor and the ceiling. Y está ahí flotando en el punto medio entre el techo y el piso. And that is called a reality source because it actually represents your mind. Y se le llama fuente de fenómenos porque de hecho representa a tu mente. Your mind is the creator of your experience. Tu mente es la creadora de tu experiencia. So you could say psychologically, you're trying to really establish a clarity about yourself. Entonces, psicológicamente, realmente puedes decir que estás tratando de establecer una claridad en relación a ti. Okay, and then within that, you have the bud of a lotus. Y luego en eso tiene la base del loto. Okay, and then within the bud of a lotus, then you have the mandala. Y en este botón de loto tienes el mandala. And then within the mandala, then you do have the five key points. Y en el mandala tienes estos 5 puntos claves, Which are the 4 directions in the center. Que son las 4 direcciones y el centro. Which represents your 5 aggregates. Que representan a tus 5 agregados. Now, often we don't really think about these things. Con frecuencia no pensamos en ello. But those 5 aggregates are the way Buddhism looks at yourself. Pero estos 5 agregados es la manera en que el budismo te hace que te veas a ti mismo. So if you were to say, like, how would I describe myself? Porque si dijeras, ¿cómo me describo? Psychology and scientists and everybody, they all have commentaries about how we are. Y la psicología, la ciencia, cada uno tiene su comentario en relación a cómo somos. But for Buddhism, it's these 5 aggregates. Pero para el budismo somos estos 5 agregados. So Tú, okay, it's like a pie. Es como un pie. Okay, it has these five sections. Y que tiene estas 5 secciones. Okay, that's it. That's the total of you. Y eso esto eres tú totalmente. Okay, so although we might not think about it very often, it's important to have that sense that this is everything about me. Y aunque no pensemos con ello con frecuencia, es importante tener este sentido de todo esto tiene que ver conmigo, esto soy yo. Okay, and so this is the mandala, my most sacred space. Este es mi mandala, mi lugar más secreto, sagrado. Now this applies to all deities except Vajrayogini, of course. Again, I'm sorry. Esto aplica a todas las deidades excepto a Vajrayogini. Lo siento. She's inside of a double reality source, but we're talking about general tantras. Ella está en el interior de una doble fuente de fenómenos, pero estamos ahorita hablando de los tantras en general. Okay, so when you do feel that you are inside of your mandala. Entonces, cuando sientes que estás en el interior de tu mandala, okay, there's form, feeling, perceptions. Están la forma, los sentimientos, las percepciones. Thoughts and consciousness. Pensamientos y conciencia. That's it. That's the total of you.
Esto es todo, esto eres tú. Okay, but and it's, we could say personified in the four cardinal and the center. Y se personifica en los 4 puntos cardinales y el centro. Okay, then you actually generate yourself as the deity in the center. Y luego te generas a ti como la deidad en el centro. That also is then representative of consciousness. Y esto también representa a la conciencia. Now, again, we don't want to make it too elaborate. Y no queremos hacer esto muy elaborado. But basically, you just think, okay, I am in this completely secure place. Entonces, básicamente te dices, estoy en este lugar completamente seguro. Okay, and I am the creator of my experience. Y yo soy el creador de mi experiencia. So again, psychologically, you try to really identify, feel that. Y nuevamente, psicológicamente, tratas de sentir esto. Okay, and now, of course, there's two qualities with that. Y hay 2 cualidades en ello. The wisdom of reality. La sabiduría de la realidad. And compassion, bodhicitta. Y la compasión, la bodhicitta. Okay, so then all of that is held, all the facets of the mandala, everything is within those two facets, wisdom and compassion. Todo el mandala, toda la representación del mandala queda en estas 2 facetas, en la faceta de la sabiduría y la de la compasión. Okay, now if you're doing let's say the Anutara Yoga Tantra. Si hacemos el Anutara Yoga Tantra. Okay, now it differs a little bit from the 3 lower tantras. Hay diferencias pequeñas de los 3 tantras inferiores. Okay, so if you took Avalokiteshvara or Manjushri or any of those deities. Si tomamos a Avalokiteshvara, Manjushri o cualquiera de estas deidades. Again, you're in the Pure Land and you identify yourself with that particular quality. Nuevamente estás en una tierra pura y te identificas a ti con esas cualidades. And these are very effective meditations. Y estas son meditaciones muy efectivas. Okay, but when you move to the Anutara class, the highest class. Pero cuando te mueves a la Anutara Yoga, el Tantra más elevado. There's 2 factors. Hay 2 factores. One is it's related a lot more with the body and things going on within the body. Uno es que se relaciona más con el cuerpo y con las cosas que ocurren en el cuerpo. Okay, and then it's also related with the biggest event that's going to happen to us. Y también se relaciona con los grandes eventos que nos ocurren a nosotros. Our death. Que es la muerte. I mean, all of us are just waiting for it. Todos nosotros estamos aquí esperando por ello. Some of us are prepared, some of us not. Algunos están preparados, otros no. Okay, but this when you really think about it. Y cuando realmente piensas en esto. Okay, but this particular technique is really special. Esta técnica en particular es muy especial. Because it's like a journey that we definitely are going to have. Porque tiene que ver con un viaje que definitivamente vamos a hacer. And at least every day, once, if not twice, you can do the dissolution. Y cada día o 2 veces al día podemos hacer las disoluciones. No, I mean, that's with for example, if you're just doing the 6-session Guru Yoga. Esto, por ejemplo, si estás haciendo las 6 sesiones del Guru Yoga. When you receive the Guru absorbs into you. Cuando recibes al Guru y se absorbe en ti. Prior to becoming Vajrasattva. Antes de ser Vajrasattva. You can do the 8 visions at the time of death. Puedes hacer las 8 visiones del momento de la muerte. Okay, now you can do a very brief version or you can do a more extensive version. That's just with 6-session Guru Yoga. Puedes hacer una versión extremadamente corta, una versión más grande. Esto en las 6 sesiones de Guru Yoga. And if you do it in the morning and the evening, that's 2 times a day you're practicing this. Y si la haces 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche, entonces haces 2 veces la práctica de las visiones. Okay, so that again, we're familiar with the 8 visions. Nuevamente, estamos familiarizados con las 8 visiones. They're broken into 2 groups of 4. Y se rompen en 2 grupos de 4. The 4 is the external. Las primeras 4 son externas. Which is the form. Que es la forma. Then the fluid. Los fluidos. Or I should say actually the earth element, water element, fire element, air element. El elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Or your body. O tu cuerpo. Circulation. La circulación. Heat. El calor. And breath. Y respiración. Okay, so those are the 4 external things that as you get older and die. Esas son las 4 cosas externas
cuando envejeces y luego mueres, okay, that they manifest. ellas se manifiestan. Now, the earth element's the one that happens, actually can happen for 10 or 20 years. El elemento tierra puede ocurrir 10 o 20 años antes, Because, your body slowly gets, old. porque tu cuerpo lentamente está envejeciendo. But the last three, or say the next three of the external, Pero las siguientes 3 externas really happen within the last, months or weeks or days of your life. realmente ocurren en el último mes, semanas o días de tu vida. Okay, which is then your circulation goes down, Que es cuando tu circulación disminuye, your body loses heat, tu cuerpo pierde su calor and then finally you stop breathing. y finalmente dejas de respirar. Okay, so that, as a practitioner in Buddhism, Como practicante en el budismo, we can start to recognize maybe the signs. podemos empezar a reconocer quizás estas señales And say, okay, well, then I'm on my journey towards death. y decir, bueno, ya estoy en este viaje hacia mi muerte. But again, the most minimum requirement or the most minimum sort of sign of being a Buddhist practitioner, Pero la señal mínima de ser un practicante budista, that you're going to be comfortable when you die que vas a estar cómodo cuando mueras, for the karma that you've accumulated. debido al karma que has acumulado, The type of person you've been. el tipo de persona que has sido. Okay, that's called the minimum sort of base for being Buddhist. You can die, okay, reasonably okay. I'm okay. Esto es el requerimiento mínimo budista. Tú puedes morir cómodo, diciendo, muy bien. Okay, of course, if you could do anything more, let's say, be above that, then that's good. Y obviamente si haces más sobre esto, es bien. And that can rely a lot on, for example, your faith. Y esto puede basarse, por ejemplo, en tu fe Or in your practice of yoga. o en tu práctica del yoga, Which is then what this Anutara yoga practice is about. que es esta práctica de Anutara yoga, de lo que se trata. Okay, I have one friend in England. Tengo un amigo en Inglaterra And he shared a story of his grandmother passing. y él compartió la historia de cuando su abuela falleció. Okay, he was only I think he said 4 years old. He was only 4 years old. Él solo tenía 4 años Okay, and then he has this dream, y tuvo este sueño, and he's sitting on the bed of his grandmother. que estaba sentado en la cama de su abuela And she's been very nice to him. y ella era muy amable con él. And then in a moment, he said, in a dream, Y en un momento en su sueño, he said that the room that they were in, the ceiling completely opened up. que el cielo, el techo del cuarto donde estaban se abrió And 2 beautiful white angels came down into the room. y 2 hermosos ángeles blancos llegaron al cuarto. And then the grandmother said to my friend, he said, oh, it's time for me to go. Y la abuela le dijo a mi amigo, es tiempo de que me vaya. He said, and then she floated off the bed and went up into the sky with the 2 angels. Y ella se fue flotando hacia el cielo acompañada de los 2 ángeles. Okay, and then in the morning, my friend got up and he went to his mother and he said, I think Granny died last night. En la mañana mi amigo se le despertó y fue con su mamá y le dijo, mamá, creo que mi abuelita ya murió. Okay, now, I mean, she was Christian. Ella era Or cristiana maybe Catholic, I don't know. o católica, no lo sé. But for me, that story just strikes so much of that her faith created that experience for her. Para mí esto habla demasiado de que su fe es la que creó esa experiencia para ella. So, whether she went to heaven or to a Pure Land, I mean, basically, I think it's pretty much the same thing. Y ya sea que haya ido al paraíso o a una tierra pura, básicamente lo mismo. And I've talked before about rebirth stories, and there's lots of those. He hablado antes acerca de historias de renacimientos, hay muchas de estas. I mean, where like some child takes a rebirth. Donde un niño toma un renacimiento. And then they do remember their past life. Y en esta recuerda su vida pasada. And one of them is the boys, or the mother asked the boy. Y en una de ellas, la madre le preguntó al niño. Because he died in 1945, in the previous rebirth. Porque en el renacimiento previo, él murió en el 1945. And he took a rebirth in like 2000, I believe. Y él tomó un renacimiento, creo que fue en el 2000. So that's 55 years.
porque estos fueron 55 años. So the mother said, well, where were you? Y la madre le preguntó, ¿y dónde estuviste? And he said, I was in heaven. Y le dijo, estaba en el paraíso. Okay, and then of course the big question was, well, did you meet God? Y la gran pregunta que surgió es, ¿te encontraste a Dios? And he said, yes. Y él dijo, sí. And he says, well, was God a man or a woman? Y ella le preguntó, ¿que Dios es hombre o mujer? Now, this is only like a 5-year-old child. This is actually published in a book too. Y esta es la historia de un niño de 5 años que está publicada en un libro. And he said, Mommy, you don't understand. God appears to you as you need it, how you need it. Y le dijo, mamá, es que no entiendes. Dios se aparece ante ti de la manera en que tú lo necesitas. Okay, and so I mean, for me, what's interesting is that even with this story, which is very Christian oriented, there is rebirth. Y para mí lo que es muy interesante es que esta historia que tiene mucho que ver con el cristianismo, ahí también hay renacimiento. Anyway, the point being though is that our faith is a really important factor, as we practice. Aquí el punto es que la fe es un factor realmente importante en nuestra práctica. So, whether you remember the name of Amitabha as you die and then you go to Amitabha's Pure Land. Ya sea que recuerdes el nombre de Amitabha al momento de tu muerte y vayas a la tierra pura de Amitabha. Or maybe if you have the Heruka Tantras, you can go to the Pure Land of Heruka, Vajrayogini. O si tienes los tantras de Heruka, puedes ir a la tierra pura de Heruka y Vajrayogini. So instead of 2 angels with wings and big white robes, they'll come down with their bikinis and ringing vajras and bells, a little bit more lively. Y en vez de que vengan 2 ángeles blancos con sus túnicas por ti, llegan estos 2 ángeles en sus bikinis, con música más vibrante, más vida. Anyway, but the point is, it's the object of faith. Pero aquí lo que está es la fe. Anyway, so I'm just referring to that our faith in being a bodhisattva. Estoy hablando de esta fe, de ser un bodhisattva. Like my feeling. De mis sentimientos. And then my practice. Y de mi práctica. And that, in whatever way I was beneficial. Y que de cualquier forma en la que haya sido, que haya sido de beneficio. That's a really important factor as we approach our death. Este es un factor muy importante cuando nos acercamos a la muerte. And if we have some issues in our life, some problems. Y si tenemos asuntos, problemas en nuestra vida. That we then also do Vajrasattva practice. Hacemos la práctica de Vajrasattva. Or other things. U otras. Now, and then just actually, I posted in the Rinchen Sangbo, the What's Up Rinchen Sangbo. Y publiqué en el WhatsApp de Rinchen Sampo. That there's a doctor, I believe he's Canadian, has done a lot of research on people's visions as they approach death. Una investigación de un doctor, creo que es canadiense, habla acerca de los acercamientos de las personas a su muerte. Okay, and he published, his work's now being published in medical journals to just say this is a very common experience for people when they get close to death. Y sus investigaciones están siendo publicadas ahora en revistas médicas que dicen que es muy común que esto ocurra en personas que están acercándose a su muerte. Okay, and again, I've read this in other commentaries. Y también leí otros comentarios. Very few people have sort of things of Jesus Christ or God or Guadalupe. Muy pocas personas tienen esta experiencia de Jesucristo, Dios o Guadalupe. What they have is visitations of people that have died and their parents or grandparents. Lo que sí tienen son visitas de personas que han muerto, de sus abuelos o padres. Or even their pets. O inclusive sus mascotas. And this is all written up, yeah? This is all written down, yeah? Y todo esto lo he leído. Okay, and what happens is there's a feeling of comfort. Y lo que ocurre es que esto crea un sentimiento de confort. Security. But anyway, I am talking about death, which is going to happen to all of us. Estoy hablando de la muerte, que a todos nos va a ocurrir. Okay, and this is a lot of research now, which is really interesting. It might help us quite a bit. Y esto, otro lado, son las investigaciones que se han hecho que pueden ayudarnos un poco. Okay, but when we're really lucky is that we have our Buddhist practice, which is more than 2,000 years of this material. Pero lo afortunado que somos es que tenemos nuestra práctica budista que tiene una antigüedad de más de 2,000 años. Okay, so that we have then the 8 visions at the time of death. Y entonces en esta tenemos las 8 visiones que ocurren al momento de la muerte. So, and as I said at the beginning,
Y como lo dije al inicio, The minimum is that you can die with some sense of, okay, I was a good person, I did the best I could. lo mínimo que necesitas es tener este sentimiento de soy una buena persona y lo hice bien. Now, on top of that, you can then, really have a sense of dedication to your practice. Sobre esto puedes tener un sentido de dedicación a tu práctica, Being a bodhisattva or a tantric bodhisattva. de ser un bodhisattva o un bodhisattva tántrico. Okay, so anyway, those are the 4 external elements. Entonces, estos son los 4 elementos externos. Then there's the 4 subtle elements. Y luego están los 4 elementos sutiles. And again, we're so fortunate we have this nicely presented to us. Y nuevamente tenemos la fortuna de que se nos es presentado muy agradablemente. So we have the white vision, Tenemos la visión blanca, red vision, visión roja, black vision, visión negra and clear light. y la luz clara. Okay, and what it is it's your energy of your mind is withdrawing into the heart. Y lo que ocurre en esto es que la energía de tu mente se absorbe a tu corazón. And the sort of coarser levels of thought and subtle levels of thought are ceasing. Y los niveles burdos de pensamientos y los niveles sutiles de pensamientos cesan. Okay, and then you finally arrive at a very subtle level of consciousness, which is your soul or your Buddha nature. Y finalmente llegas a un nivel muy sutil de conciencia que es tu alma o tu naturaleza búdica. And I like to use the word soul because we often can relate to it a little bit more. Con frecuencia uso la palabra alma porque nos podemos relacionar con ella un poco más. Okay, but so then you arrive at this clear light consciousness. Pero entonces llegas a esta conciencia de luz clara. Okay, and that's the most fine level of consciousness. Y este es el nivel de conciencia más refinado. It's equal with the holy mind of all the Buddhas and Bodhisattvas. Es igual a toda la mente santa de los Budas y Bodhisattvas. Okay, and again, if you have that familiarity, you build up this familiarity. Y nuevamente, si tienes esta familiaridad, si has construido esta familiaridad With your daily practice. con tu práctica diaria, Okay, it can be that then you have some sort of context for as you die. entonces puede ser que tengas un contexto para el momento de tu muerte. Returning to your most profound nature. Regresar a tu naturaleza más profunda. And this is me. Y esta soy yo. I have this consciousness. Yo tengo esta conciencia. It's just I've been very external, very, like distracted. Solamente he estado muy externa, muy distraído. Okay, so if you are able to bring your mindfulness to that level, Si eres capaz de traer tu atención plena a ese nivel, with the understanding of reality, con el entendimiento de la realidad, you can completely free yourself of all the encumbrances, all the problems of life. puedes liberarte totalmente de todos los problemas de la vida, Misunderstandings. de los malos entendidos. Okay, now then from there you could go to Pure Land, Y desde ahí puedes ir a tierra pura or you could take a rebirth, o puedes tomar un renacimiento, because when you come out of the clear light, porque cuando sales de la luz clara okay, then you're in the bardo, y estás en el bardo, where then you either go to Pure Land or you can take a rebirth, look for a rebirth. y nuevamente puedes ir a una tierra pura o puedes buscar un renacimiento. But again, in Tantra you're given context, you're given something to do. Pero nuevamente en el Tantra tienes un contexto, tienes algo que hacer. You identify with being the subtle, the Sambhogakaya of whatever Buddha practice you have. Te identificas con el Sambhogakaya de cualquiera que haya sido tu práctica, So de la deidad, you feel you have the qualities of that Sambhogakaya. y sientes que tienes estas cualidades de este Sambhogakaya. Okay, and again, you can't have doubts. Y nuevamente, cannot o can. Cannot. Y nuevamente no puedes tener dudas. Now we will, of course. We're human beings, yeah. Y claro que las tendremos, ahorita somos seres humanos. But you try not to have any doubts. Pero cuando estás tratando de no tener dudas, Okay, and that's part of in the teachings of the generation stage of the highest tantra. y esto se encuentra en las enseñanzas de los tantras elevados en el estado de generación. The example that I like to give Un ejemplo que me gusta dar is that your birth certificate you realize is wrong. es que te das cuenta que tu acta de nacimiento está equivocada, That really your birth certificate is Dharmakaya. que realmente tu acta de nacimiento es el Dharmakaya. That's the real one, Este es el verdadero. and all the benefits of that.
y con todos sus beneficios. So that's how you could say abandon your mundane attitude. Y esta es la manera en que puedes abandonar tu actitud mundana. You know, we know that I'm a certain person with, you know, certain limitations. La que soy cierta persona con ciertas limitaciones o ciertas connotaciones. Whereas the birth certificate of Dharmakaya is completely free with all benefits. Mientras que el acta de nacimiento del Dharmakaya es totalmente libre con todos los beneficios. Anyway, so when you enter the bardo, Entonces cuando entras al bardo, okay, you identify with it, I'm a benefit. entonces te identificas con soy de beneficio, You know, I have the 6 perfections. tengo las 6 You perfecciones, know, I'm generous. soy I generoso, have good ethics. mi ética es buena, I have good patience. tengo una buena paciencia, I'm joyful in my practice. me regocijo en mi práctica, I've got good meditation. tengo una buena I've meditación got wisdom. y tengo sabiduría. Okay, now that's what magnetizes you to a very good rebirth. Y esto te va a magnetizar a un muy buen renacimiento. Okay, so that identification, you could say, from your side, attracts you to people that have similar natures on their side. Y esta identificación desde tu lado te va a atraer a un tipo de personas similares desde su lado, Okay, which would be your future parents. que serán tus padres futuros. So just anyway, I mean, whether you think, okay, like I'm Tara Manjushri or whatever, Ya sea que pienses soy Tara, Manrushi o cualquier otro, the more important thing is the quality. lo más importante son las cualidades. You know, the like what quality would I be if I was Tara or Manjushri? ¿Qué cualidades tendría si realmente fuera Tara y Manrushi? And again, it's a feeling, Nuevamente es un sentimiento you know, with some identification. que viene con cierta identificación. So can you do that? ¿Puedes hacerlo? It's interesting. I mean, these are little experiments you can do with yourself. Y es interesante, se trata de estos pequeños experimentos que puedes hacer, You know, or at least have faith. o al menos tener fe. Okay, so then of course then there's the taking rebirth. Y luego después, obviamente, viene la toma del renacimiento. Okay, but the main point of this is to focus is to say psychologically sort of understand like how my tantra can work for me. Pero lo más importante es este entendimiento psicológico de cómo mi tantra puede trabajar para mí. Okay, so we have that. Okay, I'm in a place that's completely secure. I have, did I say, perfect self-control. Entonces, lo primero es, estoy en este lugar totalmente seguro, tengo un perfecto autocontrol, You know, like I have no vulnerability. no soy vulnerable, Okay, and then within that, then you have the death visions. y en ello tienen las visiones de la muerte You know, for highest tantra. para los tantras elevados. Okay, so that you have something every day you can do a little bit of familiarity with, so that when death does come, Entonces tienes algo que practicar diariamente para crear cierta familiaridad para que cuando la muerte llegue, okay, that you'll have some idea of what the experiences that will happen. tienes ya una idea de lo que ocurrirá. Okay, so then you can say, oh, okay, this, oh, okay, that. So you sort of like you have some confidence. Puedes decir, también esto. Esto crea cierta confianza. Okay, and as they happen, of course, you try to live within or be within your wisdom. Y mientras esto ocurre, tratas de vivir esto en tu sabiduría And in your compassion and love. y en tu compasión, en tu amor. You know, and again, I mean, it's good, so good to study, you know. Y nuevamente es bueno estudiar, ¿no? You know, I mean, love. Amor. In Buddhism, what is that? En el budismo, ¿qué es esto? May all beings have happiness and the cause of happiness. Que todos tengan felicidad y causas de felicidad. So, I mean, can you just generate that feeling? ¿Puedes generar este sentimiento? You know, I mean, it's about you. Tiene que ver contigo. You know, you might say, wow, they're so complicated sentient beings out there. How can they have it? Y luego puedes decir, hay tanto ser complicado allá afuera, ¿cómo pueden tener esto? But that's not about you. Pero eso no tiene que ver contigo. About you is, may everybody have happiness and the cause of happiness. Tú eres el que todos tengan felicidad y causas de felicidad. So it's a very nice feeling to rest in. Es un muy buen sentimiento en el cual morar. Now, if there are very complicated sentient beings, Y si hay seres sintientes muy complicados, you rest in the feeling of compassion. tú moras en el sentimiento de compasión, May they be free of suffering and the cause of suffering. que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. So you know, when you study, you get a clarity on how to work with your feelings.
Cuando estudias obtienes esta claridad de cómo trabajar con tus sentimientos. And it doesn't matter what everyone's doing outside, for example, in your cemeteries. Y no importa lo que cada uno esté haciendo allá afuera, por ejemplo, en este caso en tu cementerio, This is who you are. esto es quien tú eres. Okay, so anyway, the objective of all these classes Nuevamente, el objetivo de todas estas clases is to put them in really nice, simple terms, but that have psychological implications. es ponerlo en estos términos simples, pero que conlleven una implicación psicológica. Okay, and then all of the studies we do, Y todos los estudios que hacemos whether it's a Geshe Dawa con Geshe Dawa, or, is it from Guadalajara, it's a Norbu, Venerable Norbu, she's a con great Venerable teacher. Norbu, Very good teacher. buena maestra, muy buena maestra. All of those teachings, they go towards your ability to be, have a good practice. Todas estas enseñanzas se integran a tu habilidad de tener una buena práctica. Okay, so now we've established then the mandala and the structure within it. Entonces hemos establecido el mandala y la estructura que va ahí. Okay, now the next step would be what's called the inner offering. El siguiente paso es la ofrenda interna. Okay, now remember there's sort of two things we're doing. Recuerda, hay dos cosas que estamos haciendo. We are trying to create the result state of consciousness. Tratamos de crear el resultado de este estado de conciencia. But, we still are an ordinary person to some extent. Pero de este lado todavía somos esta persona ordinaria, en cierto modo. Okay, and that way then, are we working skillfully with ourselves? Y de esta forma, ¿estamos trabajando hábilmente con nosotros? Okay, so the inner offering gives us, it's again a step in helping you work with yourself. La ofrenda interna es un paso que te ayuda a que trabajes contigo. It has, they say, just the general meaning. Y el significado general. And then a more profound meaning. Y tiene el significado más profundo. Okay, the general meaning. El significado general. Okay, it represents sort of the cauldron, the cooking pot of your transforming your 5 aggregates. Representa The cooking pot. La vasija en la que tú estás trabajando contigo para transformar tus agregados. Okay, so there's the fire. Está el fuego. And then there's a tripod. Está el trípode. And then there's the cooking pot. Y luego está la vasija. So, okay, and then inside of that is your 5 aggregates. Y en el interior de esta están tus 5 agregados. And then above it is the syllables of purification. Y sobre estos están las sílabas de purificación. Okay, now part of that then, if you have, let's say, an inner offering container. Parte de esto es que si tienes la ofrenda interna en un contenedor. And for example, at our Dharma Center, we're very lucky, we have relic pills. En nuestro centro de Dharma tenemos la fortuna de tener perlas de reliquias. Okay, which then has a little bit of something from Tsongkhapa or Milarepa or Padmasambhava. Que tiene algo de Milarepa o de Tsongkhapa o de Padmasambhava. Okay, so these are really precious little pills. Estas son píldoras realmente preciadas. It's not easy to get. No son sencillas de conseguir. Okay, so that's in our inner offering. So wow, we're really lucky. Esto está en nuestra ofrenda interna. Wow, somos muy afortunados. A little bit of their energy is in our inner offering. Algo de su energía está en nuestra ofrenda interna. And then there's where your faith comes in. Y ahí es donde tu fe. But even the object can be very powerful. Y el objeto puede ser muy poderoso. Actually, I'll tell a story. Les voy a contar una historia. One of my best friends is Brian and Marie Besford. Uno de mis mejores amigos, Brian. Y Marie Besford. Y María Besford. Okay, this is back in 1973. Y esto nos remonta a 1973. So she was pregnant and she was, in her labor of giving birth. Ella estaba embarazada y ya estaba en su labor de parto. And her labor had gone for 20 hours. Y su labor de parto se extendió 20 horas. Really long time. Longer than what should be. That both the mother and the baby may die.
más de lo que debería de ser. Quizá la madre y el hijo podrían morir. Anyway, so Brian ran up to Trichang Rinpoche Entonces Brian fue hasta con Trichan Rinpoche and he said, please, can you do something for my wife? She might die. y le dijo, por favor, ¿puedes hacer algo por mi esposa? Quizá muera. So Trichan Rinpoche took a little butter Trichan Rinpoche tomó un poco de mantequilla, and he did prayers on it. le hizo plegarias, And they said, please take this and rub it on the birth channel. le dijo, llévala y por favor ponla ahí en el canal del nacimiento. Okay, so Brian ran back, he did as he was told. Brian corrió de regreso, hizo lo que Trichan Rinpoche le dijo. Okay, and 5 minutes later the baby was born. Y 5 minutos después el bebé nació. After like 15 or 20 hours of not being born. Después de 15 o 20 horas de no nacer. So I mean, there's lots of very interesting stories. Hay historias bastantes, muy interesantes, about things that have been blessed by holy people. acerca de cosas que han sido bendecidas por gente santa. Okay, so don't think that your relic pill is just some sort of silly thing. I mean, there's some, let's say these are real pills. They're very hard to get. No pienses que tus píldoras sagradas son cualquier cosa, son difíciles de conseguir y son preciadas. So in the idea of I'm transforming my 5 aggregates, who I am. Entonces, en este proceso de esta idea, estoy transformando mis 5 agregados. ¿A quién soy yo? Okay, there's also the blessing of the great gurus of our lineage. Están también las bendiciones de los grandes gurúes de nuestro linaje. Okay, now, so then the fire blazes, the substances melt and boil, and they receive the 3 syllables. Yeah. El fuego arde, las sustancias, el agua, ¿cómo se dice? Hierve y se diluye todo y caen las sílabas sagradas. Oh, okay. So, and that's there. Then like whom the faults of color, odor, and potential are cleansed. Who purifica las faltas de color, olor y potencialidad. It becomes nectar. Las convierte en néctar. Om increases and becomes huge. Y Om las multiplica y aumenta. Okay, so what it means is you take your 5 aggregates. Lo que significa es que tomas tus 5 agregados. It's all purified. Todos han sido purificados. It's made into nectar. Transformados en néctar. And it's inexhaustible. Y es inagotable. So what would be a nectar? ¿Qué sería un néctar? Okay, like a real nectar. Un néctar real. Okay, it's bodhicitta. Es la bodhicitta. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Que todos los seres sintientes tengan felicidad y causas de felicidad. May everybody be free of suffering and the cause of suffering. Que todos sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. So you've just taken your 5 aggregates symbolically. Tú has tomado simbólicamente tus 5 agregados. And you've turned them into bodhicitta. Y los has transformado en bodhicitta. And so I mean, it's symbolic, but the thing is, it's giving you context about who am I, what's my life. Nuevamente es simbólico, pero te da contexto de quién soy yo en mi vida. I mean, we all believe in something. Todos creemos en algo. Some of us believe money will make us happy. Some of us believe money will make us happy. Algunos creemos que el dinero nos va a hacer felices. Or, I don't know, having a healthy body. O tener un cuerpo sano. I mean, also we put our faith in lots of things, don't we? Ponemos nuestra fe en tantas cosas, ¿no es cierto? Yeah, but we're really lucky. We have Tantra. Pero tenemos la fortuna de que tenemos el Tantra. Very good lineage. Un linaje muy bueno. Unbroken. Que no se ha roto. All the way from Buddha Shakyamuni. Todo el camino desde el Buda Shakyamuni. And it's something we can put our faith in. Y esto es algo en el que podemos poner nuestra fe. And it doesn't mean you don't have money and a car and a house. It doesn't mean that you don't have those. Y no quiere decir que no tengas dinero, casa, coche, no, esto no significa. It means you have a context in how you relate to them. Sino que tienes un contexto para relacionarte con ellos. Which is very particular to the Bodhisattva path. Que es muy particular en el camino del Bodhisattva. Because the Bodhisattva path, it's not about me getting personally liberated. Porque el camino del Bodhisattva no se trata de yo y mi liberación personal. But rather, may I be a benefit at whatever level for sentient beings. En lugar de esto es que pueda yo ser de beneficio en cualquier nivel a los seres sintientes. I mean, it's a simple example. Este es un ejemplo muy simple. Let's say if you have grandchildren. Digamos que tienes nietos. You like them to grow up well.
quieres que crezcan bien. You know, I mean, you have the intention to be a benefit in their lives. Tienes la intención de ser de beneficio en sus vidas. Okay, so that's sort of the feeling that we can have for all sentient beings, I mean, if we develop ourselves. Este es el tipo de sentimientos que podemos generar para todos los seres sintientes si nos desarrollamos. Okay, so there you get a little bit of an idea of what bodhicitta could be like. Entonces tienes un poquito de idea de lo que es la bodhicitta. Okay, so again, that's so on one side, you're personifying yourself. De cierta manera, te estás personificando a ti mismo. And you turn yourself into bodhicitta. Y transformándote en bodhicitta. You know, inexhaustible bodhicitta. En una bodhicitta inagotable. Okay, now the thing that's really important. Y entonces, la cosa muy importante. The problems of today and yesterday. Los problemas de hoy, de ayer. Okay, you put it in your inner offering at the end. Los colocas en tu ofrenda interna al final. You know, with the Om Hum mantra. Con el mantra Om Hum. Or whatever mantra there is with the particular deity. O el mantra en particular que se haga en la deidad. So what's that mean? ¿Y qué significa eso? No, psychologically. Psicológicamente. You know, instead of trying to, over-identifying with your particular problem. En lugar de identificarte o sobre-identificarte con tu problema en particular. You've been able to have a perspective on it. Eres capaz de crear una perspectiva a él. A little bit less identification. Un poco menos de identificación. And you put it into the nectar of your bodhicitta. Y lo pones en el néctar de tu bodhicitta. Your process of transforming your 5 aggregates. En tu proceso de transformar tus 5 agregados. I mean, if you can, you have to sometimes think about things in just really ordinary ways. En algunas ocasiones tienes que pensar en cosas en las maneras muy ordinarias. Okay, so I have a problem. Tengo un problema. Maybe I have diabetes. Quizá tengo diabetes. Okay, so then you think, oh, I have diabetes, you know, I'm gonna die. Entonces dices, tengo diabetes, quizás sea la causa de mi muerte. But then, you know, luckily, we have medicine. Pero afortunadamente tenemos medicina. So you say, whoa, I've got medicine. Y dices, wow, está la medicina. So what happened? ¿Qué ocurre? Suddenly your diabetes was put in perspective. Repentinamente tu diabetes fue puesta en perspectiva. You know, it's like, oh, it's not like, you know, like I have diabetes. Oh, but I have something that's giving me a better, like a position to my diabetes that is healing me. No es como de, oh, tengo diabetes y ahí me quedo, sino está la medicina, me da una perspectiva a la enfermedad y me da la capacidad de curación. You know, and if you take the medicine for diabetes. Y si tomas la medicina para la diabetes. And then, wow, you know, well, my blood went right. My sugar balance went right. Mi azúcar está correcta. You know, I have faith in this medicine. Tengo fe en esta medicina. Okay, so now you're no longer, I've got diabetes, you've got faith in your medicine. Ahora ya no estás abrumado porque tengo la diabetes. Ahora tienes fe en tu medicina. Okay, so that example, which is nice and mundane, is exactly how you should try to feel about your delusions, the issues in your life. Y este ejemplo que es tan mundano es exactamente, representa lo que debes de sentir o generar en relación a tus engaños mundanos. Okay, so you don't have to identify with some sort of trauma that you might have had. No tienes que identificarte con un trauma en particular que hayas tenido. You put your trauma in the medicine of your inner offering. Colocas tu trauma en la medicina de tu ofrenda interna. Okay, which gives you perspective. Que te da perspectiva. And although maybe the medicine doesn't seem to work, you know, immediately. Y quizá parece que la medicina no funciona inmediatamente. You know, I mean, you know, like working with a trauma sometimes takes a long time. Trabajar con un trauma a veces requiere de más tiempo. But at least you do have the medicine. Pero al menos tienes la medicina. Which is all your Dharma practice. Que es toda tu práctica del Dharma. Which is wonderful. Que es maravilloso. Anyway, I'm just joking, but no, I mean, I would say I don't want to be like the glee club of practicing Tantra, but yeah, it's pretty good. Estoy bromeando, no quiero ser así como el evangelista. Practica el Tantra o haz tu práctica, pero sí es buena. Okay. Anyway, so the inner offering, you could say the general aspect of inner offering. Entonces, esto es el aspecto general de la ofrenda interna. Okay, which is transformation of your 5 aggregates. Que es transformación de tus 5 agregados. In perspective, like personified.
con perspectiva y personificado. And then you put your problems in there. Y después colocas tus problemas en él. Okay, now the more profound side of inner offering, El nivel más profundo de tu ofrenda interna it does represent opening your central channel, representa abrir tu canal central with your develop of the tumo or psychic heat, con tu tumo o tu calor psíquico, which is how you open your central channel. que es la manera en cómo se abre tu canal central. Okay, and when you're able to open it and pull your consciousness to some extent into the central channel, Cuando eres capaz de abrirlo y jalar tu conciencia en cierta manera a tu canal central, which is represented by the fire or the air, the fire, and the boiling. que está representado con el fuego, el aire y el hervir. Okay, that then you have if you're able to do that, then you can have, for example, the 4 subtle visions. Si eres capaz de hacer esto, entonces vas a tener las 4 visiones sutiles. Okay, and that would then mean that you have arrived back at your most profound mind. Y esto significa que has llegado de regreso a tu mente más profunda. And if there's a right understanding of wisdom and compassion, Y si tienes un entendimiento correcto de la sabiduría y compasión, you can liberate yourself puedes liberarte and be of great benefit. y ser de gran beneficio. Okay, so that the more profound meaning of the inner offering is the higher practices in Anutara yoga. El nivel más profundo de tu ofrenda interna es la práctica del Anutara Yoga Tantra. Okay, the profound, the deeper practices. Las prácticas más profundas. Okay, so the inner offering then represents both something sort of nice and general but very meaningful. Entonces la ofrenda interna tiene estos 2 significados, el general pero muy significativo And then something profound. y algo profundo. Okay, so that's about where I wanted to stop for the day. Aquí For es donde this quiero detenerme por hoy. Okay, so that if there are questions, you can ask them online. I've got actually a microphone or a speaker set up for people if they want to verbally ask a question, and we can hear it here. Si tienen preguntas, las hacen. También quienes están en línea, tenemos micrófono para escuchar sus preguntas. Or if you want to just write it in the chat, I've got the chat open now. O si las quieres escribir en el chat, también lo tengo abierto. Okay, and then for us here in person, we can ask questions directly. Y para nosotros aquí que estamos en persona, podemos hacer las preguntas. So the lete. A ver, Yampa, yo tengo 2 preguntas. Una, estamos hablando de que estamos nuestros 5 agregados están relacionados con los puntos cardinales. Específicamente hay uno para cada uno, o sea, en el sur puede estar la forma, en el oeste puede estar las percepciones o no importa eso. Well, okay. In the inner offering visualization or in the mandala, En la visualización de la ofrenda interna o en la del mandala, they just to make it easy for us, they clearly identify north, south, east, west, etc. Para hacerlo fácil, identifican ahí norte, sur, etc. Okay, what just means is that it's not sort of vague, it's quite specific. O sea que no es vago, está específico. Okay, there's I'd say there could be deeper meaning to it. Right now I can't bring it, I don't remember, but let's say basically that's the way they organize it. Puede haber un significado más profundo, no lo recuerdo ahora, pero básicamente esta es la manera en que lo organizan. Okay, so pregunta número 2. Y la otra, yo no sé si nada más aplique a los monjes. ¿Por qué tienes que sentir esa seguridad? ¿Por qué te proteges tanto hasta con espadas a tu alrededor para sentirte seguro al hacer una práctica? Okay, Raquel, translate, please. I don't know, it only applies to monks. Pero why do you need to feel so secure and you apply swords, a lot of weapons to feel that security? Why? It's not about monks and nuns, actually. It's just about psychologically as a person. No tiene que ver solamente con monjes y monjas, es psicológicamente para las personas. Okay, that if you don't feel secure, let's say you don't have a foundation for changing yourself. Si no te sientes seguro, no tienes las bases para
To change yourself. para cambiarte. Or, I mean, just for example, doubt. O duda, por ejemplo, la duda. Like, well, I don't think this is possible. El pensar, no creo que esto sea posible. So it's an imagery to give you, let's say, give you security. Es una imagen para darte seguridad. Now, I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Okay, so Letty, maybe, when you were working Leti, cuando estabas quizá trabajando and you come with a big problem in your work, y llegaste a un gran problema en tu trabajo. but whether maybe it was your father or maybe it was the person that taught you how to be an architect, Y ya sea que haya sido tu padre o la persona que te enseñó a ser una arquitecta, you remember their words, recuerda sus palabras or maybe you remember how they acted, o recuerda la forma en la que ellos actuaban. and then you deal effectively with this problem in your architecture. Y luego esto te da la solución para lidiar de una manera efectiva con este problema en la arquitectura. So maybe you just recalled the information, Quizá solo recuerdas la información y lo but llamas, maybe you remember the face of your father with a lot of confidence about how to deal with this. o quizá recuerdes la cara de tu padre con tanta confianza sobre cómo lidiar con esto. So, I mean, both of those could happen. Ambas pueden ocurrir, But you because of the image of your father, the love of your father, or the knowledge, you then deal with the problem. y debido a esta imagen, ya sea la cara de tu padre, el amor de tu padre, el conocimiento que te dejaron, te hacen capaz para lidiar con ese problema. Okay, so that it's imagery that sort of gives you confidence. Son imágenes que hacen crecer tu confianza. Like, when someone feels threatened, when someone feels like threatened to be attacked, Cuando alguien siente que va a ser atacado, se siente vulnerable, maybe they pull back and they sort of find something in like an idea, an image or something, and then they can deal with it. So the imagery is important. Imagery plays a role. y quizá ellos se retraen y tratan de encontrar alguna idea, alguna imagen que los ayude a lidiar con esta situación. Las imágenes son importantes. Okay, so good. Okay, that's- Okay, the five aggregates are the basic analysis of your sense of yourself. Los 5 agregados es el análisis de ti mismo, Okay, which is your form, que es tu forma, that's your body, que este es tu cuerpo, but it also applies to all external forms. pero también aplica a todas las formas externas Then feelings, y sentimientos. which is good feeling, bad feeling, or neutral feeling. Son sentimientos buenos, sentimientos malos o sentimientos neutrales. The ability to identify and label something. La habilidad de identificar y etiquetar algo. Okay, I see something and I identify it's floor. That's the third aggregate. Veo algo, identifico que es piso y lo etiqueto piso. Ese es el agregado 3. Our aggregate number 4 Agregado número 4 is all the thoughts we have. son todos los pensamientos que tenemos. The thoughts, the attitude, everything like that. Pensamientos, actitud, todo esto. And then finally, conscious energy is number 5. Y finalmente la conciencia, la energía de la conciencia es número 5. So if you were to look at yourself right now, Si te ves a ti mismo ahora, I have a body, tengo cuerpo, I have feelings. tengo sentimientos. I'm able to perceive and label. Soy capaz de percibir y de etiquetar. I have thoughts about that, Tengo pensamientos sobre esto and I got energy. y tengo energía. That's the way Buddha's completely puts the package of who we are in one group. Esta es la manera en que el budismo hace este paquete de quienes somos, un grupo. There's a question about the reality sources. Hay una pregunta que tiene que ver con las fuentes de fenómenos. Just Vajrayogini has a double reality source, Vajrayogini tiene una doble fuente de fenómenos, which is a double affirmation of her mind is the creator of everything. que es una afirmación doble de que su mente es la creadora de todo. Actually, I'm not teaching the details of a particular tantra. Y de hecho no estoy enseñando detalles de un tantra en particular. There's commentaries about why Vajrayogini has a double reality. Hay comentarios de cómo Vajrayogini tiene esta doble fuente de fenómenos, Okay, but just say it's something particular to her style of practice. pero es algo particular en su estilo de práctica. Okay, it'll be in the commentaries of Vajrayogini. Y estos se verán en los comentarios de Vajrayogini. Okay, and if we don't, it's not like we need to know everything about our tantra. Y no es que necesitamos saber todo acerca de su tantra. Okay, that's why these classes now, these
6 classes we're doing are for that, not to get caught up in the detail, but always to come back to what psychologically is happening for me. Y de esto se tratan estas 6 clases que estoy dando. No ver los detalles del Tantra, pero sí qué implicaciones psicológicas tiene esto que tiene que ver conmigo. So your practice becomes more real for you. Entonces tu práctica se hace más real Okay? para ti. Ocho preguntas, comentarios. Yo siento que es muy importante la familiarización, porque es lo único que tenemos, o sea, es lo que nos vamos a llevar. Y yo, por ejemplo, que ya estoy más grande, todos los días pienso en eso. Tengo que meditar, tengo que estar atenta, tengo que ver mi día cómo está, porque si no, en el momento preciso de irse es más complicado, porque te puede entrar que no sabes ni para dónde. ¿Verdad? Sí. Y platicar con tu familia que necesitas estar tranquila, con unas flores blancas que pongan por ahí, algo así para que no estén llorando todos con mantras y ya, pues acompañar, pues. O cuando uno, eso te quería preguntar yo, ¿cómo podemos acompañar a alguien en ese momento dentro del budismo? Sí. I mean, ¿Qué nos recomiendas? Sí. like all religions give us context about how to deal with life. Ajá. Todas las religiones nos ofrecen un contexto de cómo lidiar con la vida. Okay, and then so some of them have a lot more to do with just faith. Algunas tienen que ver más con la fe. You know, for example, that I have Jesus in my Jesus. Por ejemplo, yo tengo a Jesús. You know, for Buddhism, faith is really important. Para el budismo la fe es muy importante. But Buddhism puts a lot more emphasis to sort of understanding yourself, understanding others, like that. Pero el budismo pone más énfasis en entenderte y entender a los demás. Okay, there's another question about what are the 10 substances in the inner offering. Hay otra pregunta de cuáles son las 10 sustancias de la ofrenda interna. Again, that applies to each particular tantra. Y nuevamente esto aplica para cada tantra específico. You know, I mean, for Vajrayogini, it goes to the left. Para Vajrayogini va a la izquierda. For the Yamantaka, it goes to the right. Para Yamantaka va a la derecha. So again, all of that is to be found in your particular commentaries. Nuevamente todo esto se encuentra en tus comentarios en particular. But the main thing, irrespective of all the little details, Pero la cosa principal es que respetando todos los pequeños detalles, it represents the 5 aggregates, es que representa los 5 agregados and then it's called the five elements, y se le llaman los 5 elementos, which is the 5th one is called space. y el quinto se le llama espacio. So earth, water, fire, air, space. Tierra, fuego, tierra, agua, fuego, aire y espacio. Okay, and then there can be another interpretation to what's called the 5 secondary elements. Y puede haber otra interpretación de cuáles son los 5 siguientes elementos. Again, it always depends on the particular tantra. Y nuevamente tiene que ver con el tantra en particular. But the main thing is, it's me Pero la cosa principal es soy yo, in projection. en una proyección. Okay, my 5 aggregates, Mis 5 agregados, my 4 or 5 elements, mis 4 o 5 elementos, and I'm transforming them. y estoy transformándolos. Okay, and again, then there's details about the 5 delusions and the 5 Buddha wisdoms. Y nuevamente, luego vienen también estos detalles de los 5 engaños, las 5 familias búdicas. Okay, all that comes particular to the tantra that you're studying. Y todo esto viene en particular en cada tantra que estudias. But I mean, you don't need to know all of that. Pero no es necesario que sepas todo eso. Just to say, okay, in front of me, I'm visualizing my process, Lo que sí es, frente a mí estoy visualizando mi proceso. and I have the blessing of lineage, Tengo la bendición del linaje, and I have my ability to practice, tengo mi habilidad de la práctica, and into that, then I put my problems. y en esto coloco mis problemas. Good. Bueno, Okay, so that concludes the class for today, and what we're going to do, so I'm going to stop the recording.